Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Ave María Purísima, el ángel del Señor anunció a María: He aquí la esclava del Señor. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la misericordia de Jesucristo, el Rey de los Apóstoles, esté con cada uno de ustedes. Un abrazo esta tarde a cada uno de ustedes, hermanas y hermanos. Celebramos hoy la fiesta de San Bartolomé Apóstol. Un saludo para la comunidad de San Bartolomé de Barba de Heredia. Mandamos nuestras oraciones y ya que tienen a este gran santo como patrono, pues le pedimos al Señor para que los frutos espirituales a esta comunidad allá en las montañas de Heredia, empezando las montañas de Heredia. Vamos a reconocernos necesitados de la misericordia de Dios, vamos a reconocer nuestros pecados. Digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y con gozo también nos unimos orando juntos el himno del Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Fortalece en nosotros, Señor, la fe con que tu santo apóstol San Bartolomé se entregó con generosidad a tu Hijo y por su intercesión, haz que tu iglesia sea sacramento de salvación para todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Uno de los ángeles me habló y me dijo: ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo, resplandeciente con gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con 12 puertas monumentales, y sobre ellas 12 ángeles, y 12 nombres escritos, los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 de estas puertas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur, y 3 al poniente. La muralla descansaba sobre 12 cimientos,
en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: Señor, que todos tus fieles te bendigan. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que muestren a los hombres tus proezas y el esplendor glorioso de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu dominio eterno. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenos de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Señor, que todos tus fieles te bendigan. El Señor esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas has de ver. Después añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio. Quisiera iniciar saludando a los hermanos que están de retiro con el Padre José Manuel Díaz, con el Padre Cejo, a los hermanos que están haciendo esta experiencia de ven y lo verás. Ojalá que se puedan disponer a recibir siempre la gracia de Dios, porque Dios siempre tiene regalos, cosas mayores, como dice el texto del Evangelio. Entonces, sé que muchos se iban a unir a esta Santa Eucaristía, así que quiero saludarles y mandarles un abrazo y mi oración por ustedes en estos días de retiro. Bueno, San Bartolomé, ¿quién es San Bartolomé? Podemos decir algunas cosas que nos regala el texto bíblico. Lo primero es que se llama Natanael. Natanael significa regalo de Dios. Y usted me dirá: bueno, padre, no entiendo entonces. ¿Se llama Natanael o se llama Bartolomé? Bueno, es que en el contexto hebreo, los apellidos normalmente tenían que ver con la región donde uno pertenecía o la familia a la que se pertenecía. Por eso realmente el nombre no es Bartolomé. Bar, la partícula bar, el prefijo bar, hace referencia al hijo, significa hijo o familia. En algún momento, por ejemplo, Jesús llama a Pedro
Le dice, ayer les decía en el Evangelio, Simón, hijo de Juan. Hoy, incluso en el mismo texto bíblico que acabamos de escuchar, cuando Felipe le habla a Natanael, le dice, hemos encontrado, él es Jesús, el hijo de José, Bar José. Entonces, en esta lógica, sabemos que Natanael entonces era hijo de un hombre llamado Ptolomeo. Entonces, Bartolomeo, y parece que entonces no se le llamó por su propio nombre, sino se le llamaba por el nombre de su apellido, digámoslo así, en familia. Al fin y al cabo, estamos claros que estamos hablando de un apóstol, que en el Evangelio de Juan lo presenta con el nombre de Natanael, que es regalo de Dios, y que la tradición de la iglesia le ha llamado con el apellido de su familia, digámoslo así, Ptolomeo. Eso lo podemos decir bíblicamente sin ningún problema. ¿Qué podemos decir bíblicamente también de Bartolomeo, de Natanael? Dice, cuando estaba bajo la higuera, era un rabino. Los rabinos, que eran las personas que se encargaban de estudiar y explicar la ley y explicar la palabra de Dios, se ponían debajo de los árboles y ahí llegaban los discípulos, seguro por la sombra y demás, y ahí llegaban los discípulos y ahí daban las enseñanzas. Cuando Jesús le dice que te vi cuando estaba en la higuera, no es que te vi cuando estabas debajo de la palmera, debajo del palo de mango, para decirle que lo había visto en un lugar. No, le está diciendo, yo soy consciente que tú eres un rabino. Era rabino, entonces Bartolomé era rabino. Y no nos dice la palabra de Dios, pero sí lo conocemos, la tradición. Bartolomeo Natanael fue a evangelizar la India y de hecho murió en la parte del mar Caspio, en Armenia. El rey armenio lo mandó a martirizar de una manera crudelísima, que es desollar. Desollar es agarrar y quitar la piel vivo. Entonces le abrían heridas y le arrancaban la piel. Así murió él desollado. Desollado vivo, y luego le mandó a decapitar, lo degolló. Más que decapitar, le degolló. Así murió. Bueno, hay toda una historia sobre el cuerpo, lo trajeron, pasó aquí, estuvo un tiempo en Roma, la catedral, etcétera. Ahora creemos, en la catedral ahí, por el río Tíber, allá en Roma. Entonces está. Bueno, esos son unos datos de él que podemos decir, pero lo mejor, todo es mejor, pero lo bueno es que saquemos algunas enseñanzas del texto evangélico que acabamos de escuchar. Lo primero dice, ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Ahí podemos sacar dos enseñanzas. La geografía siempre nos ayuda mucho, porque hace referencia a Nazaret. Recuerden que está dividido el reino. Bueno, se había dividido en la parte sur y en la parte norte. Natanael es de la parte de Judea, es de la parte de abajo. Jesús es de Nazaret, de arriba. Incluso a esa parte de la Galilea, los judíos le llamaban Galilea de los gentiles, como un poco de desprecio. Ayer veíamos un poco que, digamos, Cesarea de Filipo, arriba, Galilea de los gentiles. Entonces está ahí diciendo, Bartolomeo, Natanael está respondiendo a la mentalidad de la época, que los judíos que estaban un poquito más hacia el sur, hacia el norte, esa parte de allí, pues no eran de tan buena calidad, porque habían sido sometidos después a las creencias, ¿verdad?, paganas un poco. Entonces, esta parte de allí arriba. ¿Y qué podemos sacar de allí? De ahí, sin ningún, problema de reconocerlo, los prejuicios. Complicados son los prejuicios. No era en el tiempo de Jesús. Natanael está expresando un prejuicio. Está diciendo, de esa zona ahí, de la Galilea de los gentiles, ¿qué va a salir? Bueno, está prejuicioso. Lo que pasa es que hoy por hoy incluso los prejuicios terminan en fobias, y entonces terminan en xenofobias, homofobia, y entonces prejuiciados de todos, de cómo la gente se viste, de cómo la gente habla, de lo que la gente escucha, y entonces vivimos una época de prejuicios, prejuiciados. Creo que Natanael nos muestra que hay que vencer los prejuicios, y así lo hizo él, venció los prejuicios. Pero también esta pregunta, ¿puede salir algo bueno de Nazaret?, nos muestra una actitud positiva. Si el prejuicio era negativo, es que hay que diferenciar entre creer impulsivamente y creer con criticidad. Cuando uno cree impulsivamente, en términos ticos, es ser creyencero.
Yo estoy seguro que Jesús no quiere que nosotros seamos creyenceros. Ser creyenceros es que creemos todo lo que se nos propone para creer, bueno y malo. Hay gente que piensa que si hace un pan con la cuchara de madera y luego se come ese pan que se llame pan del Padre Pío o pan de San Antonio o pan de San Vicente, entonces que ese pan le va a ayudar muchísimo. Eso es ser creyencero. Ser creyencero es que si las escaleras, que si paso debajo, que si vi un gato, que si tiro la sal al piso y entonces no sé, que si se me quiebra el espejo, eso es ser creyencero. Y eso no está para creer. No está para creer. Tenemos que ser creyentes y nuestra fe es una fe inteligente que implica un proceso crítico. Natanael es crítico de la fe, aunque parte de un prejuicio allí, pero Natanael presenta que nosotros debemos también ser críticos, no todo lo que se nos propone, porque lo dijo un padrecito, entonces es palabra de Dios, ¿no? Y nosotros seguimos siendo seres con todas nuestras libertades y demás. Hay que creer de acuerdo a lo que la fe de la iglesia nos propone. La fe de la iglesia nos propone y no necesariamente lo que la gente de iglesia nos propone. Son dos cosas diferentes. ¿Verdad? ¿Está de acuerdo conmigo? Una cosa es creer lo que la fe de la iglesia me propone y otra cosa es lo que la gente de iglesia me propone. Hay gente de iglesia que va donde las brujas y cree que eso es lo mejor y entonces sigue yendo y comenta y dice y que ha sentido que desde que se pone esa agua que le dieron se siente mejor y eso no es de parte de la fe de la iglesia, no es parte de la fe de la iglesia. Quiero decirlo otra vez, es diferente creer la fe de la iglesia a creer lo que la gente de iglesia cree. Son dos cosas diferentes y usted ojalá tenga cuidado porque a veces termina creyendo cosas que hasta puede dar puerta a otras realidades espirituales que no viene al caso ahorita mencionar aquí. ¿Qué nos dice además la palabra de Dios? ¿O qué nos enseña? Que Natanael hace un viaje bellísimo, pero sumamente complicado en el interior, y es que pasa a ser de maestro a discípulo. Yo creo que la vida, por eso puse unas imagencitas de escaleras subiendo y bajando, yo creo que el ciclo de la vida nos ha hecho pensar a nosotros y así es en el mundo, que uno tiene que empezar desde abajo para seguir, para subir. Yo mismo le he aconsejado a los muchachos, a las muchachas, usted no pretende empezar siendo dueño de la empresa inmediatamente, pues hay que aprender, empiece así, ¿verdad? Escalando, porque la vida así consiste, de gente, todas las telenovelas que uno ve, que puede haber visto, consiste de alguien que era así, bajo perfil, y luego llegó a ser, todo es de abajo hacia arriba. En la vida cristiana, el camino es diferente, es de arriba hacia abajo, porque es el camino que Cristo hizo, el camino de la encarnación, del Dios que se abaja. Ese es el camino verdadero. No es el camino fácil. Nada que ver, no es fácil. Nuestros instintos, que están educados con los contextos en que vivimos, nos dice que no. Ahora, al final de esta reflexión, vamos a terminar rezando unas letanías. Ahora les digo algo, pero eso nos enseña Natanael. De hecho, yo le digo a usted, ¿qué sabe usted de Natanael? No sabemos absolutamente nada. Él empezó de ser un gran rabino a desaparecer. ¿Verdad? Es necesario, dice San Juan Bautista, que él crezca y que yo disminuya. San Francisco de Asís decía, nuestra humilde hermana agua. Si yo tengo agua y la vuelco, ¿qué hace el agua? Bueno, sabemos por la gravedad se cae, pero hacia abajo, siempre hacia abajo, no hacia arriba. Y ese es el camino que Natanael nos muestra, de maestro a discípulo, que no siempre es tan sencillo y no siempre es tan fácil al corazón. ¿Cuál es la respuesta después? Dice, ven y lo verás. Es interesante, puse esta imagen porque yo creo que Natanael conoce todo lo que tiene que ver con el Mesías. De hecho, Felipe le habla, le dice, aquel de que Moisés habló en la ley, lo hemos encontrado. Tiene el conocimiento, más Felipe le invita a que dé un paso más, y es que ahora, además del conocimiento, tenga la experiencia, porque son cosas diferentes. Y la fe implica esas dos, pero sobre todo para mí, ¿verdad? Sobre todo para mí,
nace de la experiencia. El conocimiento me abre a mí un camino, pero hasta que yo no tenga la experiencia no puedo decir que me encuentro con el Señor. Papa Benedicto XVI, en la carta Dios es amor, tiene este numeral bellísimo que yo me permito leer, se los dice: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea. No es que un día yo digo, hoy voy a hacerme cristiano. No inicio siendo cristiano allí. Allí inicié un camino o continué un camino que me lleva hacia Cristo. Dice, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que es Cristo, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Claro, el encuentro es la que cambia mi vida. Por eso Felipe le propone a Natanael que todo ese conocimiento, ese estudio de la ley, eso que sabía del Mesías, ahora tenga la experiencia y se encuentre con él. No por lo que sabe, no solo por lo que sabe, sino ahora por la experiencia que tiene. Entonces, vean qué importante es en ese avance. Y la pregunta es, no ahorita cuánto sabe usted de Jesús. Claro que la fe a uno le ayuda si le va engordando. La pregunta es, ¿cuánta experiencia de Jesús hacemos cotidianamente, constantemente? Jesús piropea, muy poquitas veces piropea a Jesús. La mayor de las veces piropea a gente que es fuera del pueblo de Israel, y por eso llama la atención este piropo que le dice a un israelita, y le dice, este es un verdadero israelita, en el cual no hay doblez. Yo puse allí un cantante y un cocinero, porque el piropo no dice, es que no hay un israelita que cante como este, no hay israelita que cocine como este, sino lo que le dice es que no hay doblez. Antes había dicho, desde que estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué fue lo que vio? Que no había doblez. Creo que es una virtud entonces de la cual Jesús le agrada también ver. ¿Cómo es nuestra integridad? Una persona doblez es que tiene caras. Es algo que viene constantemente diciéndonos que yo me comporto igual, tengo los mismos principios y valores en público que en privado. Eso es que no hay doblez. Antes dije que me comporto igual en público y en privado. No es el comportamiento, son los valores, porque ciertamente nosotros tenemos roles distintos. Yo me comporto de manera diferente con mi familia y tal vez me puedo comportar de manera diferente en la reunión, comportarse, ¿verdad? Pero los principios son los mismos. Eso no significa que entonces cuando estoy en privado puedo contar chistes vulgares, pero cuando estoy aquí en la iglesia digo que eso es pecado, contar chistes vulgares. Eso es ser doblez, tener doblez. Son otros principios. Tengo unos en un lugar y otros en el otro. Entonces dice que eso es lo que se fija Jesús. Dijo, no hay doblez. Y también creo que es una pregunta importante. ¿Soy una persona con doblez? Yo tengo principios diferentes en mi trabajo, principios diferentes cuando estoy con mi noviazgo, cuando estoy en la universidad. Entonces es una pregunta que vale la pena. Y también Natanael nos enseña a desdecirnos. ¿Por qué? Porque ahora le dice, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Antes ha dicho que va a salir algo bueno de Nazaret. Ahora es humilde y se desdice, y no tiene miedo de desdecirse. Y atención, yo puse aquí en la diapositiva la palabra pero, la conjunción pero. ¿Por qué? Porque desdecirnos tiene que ser humilde. Natanael no dice, ay Señor, de verdad que tú eres el Hijo de Dios. Cuando yo te vi pensé mal, pero es que como sos de Galilea, entonces yo me equivoqué. Pero hay que aprender a desdecirnos sin el pero. Normalmente cuando nos desdecimos y agregamos un pero, queremos disculparnos. Y al final entonces no queremos desdecirnos. Nos da miedo sentirnos expuestos. El orgullo no nos deja desdecirnos de un pensamiento, de una postura, ¿verdad? A mí, yo antes de ser sacerdote, de las cosas que he tenido que desdecirme es pensar sobre la vida sacerdotal. A mí pensaba que la vida sacerdotal era la mayor pérdida de tiempo que podía haber.
Y yo pensaba de que un sacerdote se hacía sacerdote porque no le daba la capacidad para estudiar otras cosas. Con muchísima pena tengo que decirlo, y tuve que decirme también. Hay que aprender, no es fácil porque el orgullo lo tira al piso a uno y uno quiere que justificar eso que dije y no que se me entienda mal en ese momento, sino entonces desdecirnos sin utilizar la palabra pero como hizo él. Vamos terminando y le dice Jesús, usted está sorprendido porque le he dicho que lo vi antes de que Felipe lo llamara. Verás cosas mayores. Se me ocurrió poner un vaso que se está desbordando porque qué fea es la vida cristiana cuando uno siente que ya ha visto lo máximo. ¿Verdad? Qué aburrido. No avanza uno. Y de las maravillas que podamos vivir espirituales, yo siempre, o la mayoría de las veces trato de oír a Dios que me dice, y estás llorando por eso, de la emoción, verás cosas mayores, Toto. San Agustín lo dice más bonito. San Agustín siempre dice las cosas más bonitas, ¿verdad? Pero San Agustín dice, si lo has amado aún sin verlo, ¿cómo será cuando lo veas? Es decir, faltan aún cosas mayores. Y si son mayores, son mejores. Y no podemos extrapolar, es decir, sacar, decir, de aquí serán cosas maravillosas, maravillosas. Por eso, vivir una espiritualidad cristiana sabiendo que aún me falta lo mayor, ¿verdad? Nosotros decimos, todo tiempo pasado fue mejor, decimos, hablando de la relación al tiempo. Bueno, en la fe cristiana, lo mayor, verán cosas mayores. Termino. Felipe se encontró con Natanael y le dijo, yo quiero terminar hoy en la fiesta de San Bartolomé, hablando de Felipe. Hay Bartolomé, hay Natanael, porque hubo un Felipe. Y yo pensaba ahora que estaba preparando, y me emocionaba, hay un toquecillo, se me pusieron los ojos rojos, pensando en los Felipes de mi vida, en los Felipes que me han dicho, es en Cristo el Señor. Antes, cuando era joven, que a mí no me interesaba nada de Dios, pienso en mis catequistas de primera comunión y de confirmación, que ni recuerdo mucho quizá, pero fueron Felipes y me dijeron, hemos encontrado al que hablaba el Moisés. Y ya más cercano en esta vida ya sacerdotal incluso, ya saben que siempre hablo de Mosqueta, Monseñor Padre Vitorino, han sido efectivamente Felipes que me han mostrado que en Cristo está la realización de mi vida. Y yo creo que usted hoy debería darle gracias a Dios por los Felipes, ahora que vamos a hacer la comunión espiritual. O sea, esos Felipes que tienen otros nombres, que tienen el nombre de su mamá, el nombre de su papá, el nombre de un amigo, de una amiga. Creo que vale la pena ser agradecidos con Dios. Y de los Felipes que quiero agradecer la paciencia. Y es una invitación a que usted sea Felipe para otros, pero en la misma condición. ¿Por qué paciencia? Porque Felipe le dice, hemos encontrado, Felipe está seguro que han encontrado al Mesías. Y la respuesta frente a la seguridad de Felipe, de Bartolomé fue, ¿acaso va a salir algo bueno de Nazaret? Uy, imagínese Felipe con la gran alegría, en la gana de pegarle un pescozón a su amigo Natanael. Pero fue paciente, supo y sabe que en el proceso de fe ahora le iba a tocar a Natanael hacer su proceso. Lo vimos rapidísimo, una pequeña conversación con Jesús y listo, pero en la vida real ese proceso de la convicción que tal vez yo estoy descubriendo de que he encontrado en Jesús, el Mesías de Israel, a veces no es tan rápido, a veces no es tan inmediata. En el proceso de la paciencia de los Felipes, ¿verdad? Sin enojarse, sin desesperarse, ahí han estado siempre. Quiero terminar. El Papa Pío X nombró de secretario de Estado al cardenal español Merry de Val. Otro día hablamos de este hombre de espiritualidad inmensa, pero él escribió unas letanías que se llaman las letanías de la humildad. Para serle muy honesto, hay unas que a mí se me pegan aquí y que a mí no me gusta decir, porque me da miedo que el Señor me las cumpla, porque no tengo la humildad que se pide en las letanías.
pero hagamos el intento, si usted gusta rezarlas conmigo también, y hasta a veces hace un cortocircuito en la mente por las cosas que dicen estas letanías. Así que si usted gusta, la reza conmigo. Va a responder a cada letanía: líbrame Jesús. Líbrame Jesús. Del deseo de ser admirado, líbrame Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame Jesús. Del deseo de ser honrado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aplaudido, líbrame Jesús. Del deseo de ser preferidos a otros, líbrame Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aceptado. Estoy fregado porque todo eso lo quiero yo. Yo quiero ser admirado, yo quiero ser alabado, yo quiero ser aplaudido, yo quiero ser preferido. Estoy fregado de todo eso, por eso tengo que pedir al Señor que me libre. Pero sigamos. Del temor de ser humillado, líbrame Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame Jesús. Del temor de ser reprendido, líbrame Jesús. Del temor de ser calumniado, líbrame Jesús. Del temor de ser olvidado, líbrame Jesús. Del temor de ser puesto en ridículo. Sigo estando mal, todo eso me da miedo. Exactamente todo eso me da miedo. No puedo hacer el camino de Bartolomé de arriba hacia abajo, pero sigamos pidiéndole al Señor. Ahora van a responder: Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean más amados que yo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean más estimados que yo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros tengan mejor fama que yo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean alabados y no yo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean preferidos a mí. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los demás sean más santos que yo, con tal de que yo sea todo lo santo que pueda. Jesús, dame la gracia de desearlo. Y en gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.